la charla, la conversación, el tema a hablar. Y siempre hay que hablar, por ejemplo, este tema yo lo relaciono a mi inspiración en que en la vida, en la sociedad, los hombres tenemos un punto que se llama una relación. Esa relación puede ser amorosa, esa relación puede ser de una bella amistad, puede ser una relación política, puede ser una relación diplomática, puede ser una relación de negocio. De negocio, correcto, porque es así. En la vida, los estados, los países, tienen unas relaciones. Pero como esas relaciones avanzan a miles de kilómetros, y esas grandes distancias se tienen que cubrir con una figura. En el derecho internacional, vemos esta primera página, cómo la introducción nos lleva al campo económico, a un campo jurídico y a un campo diplomático. Esto indudablemente dentro de las normas internacionales ha avanzado mucho. Y fíjense ya que en este punto las ONG y las empresas internacionales están siendo supervisadas, están siendo vigiladas y están realizan ciertas transacciones, contratos con los diferentes estados. Entonces, dicho esto, entramos ya al campo definitivo a que el sistema de la globalización ha avanzado, si se quiere, a pasos agigantados. Pero esas relaciones, cuando yo digo que es amorosa, hay unas relaciones sentimentales, está la relación del buen amigo, la relación del buen oyente, esas relaciones económicas, políticas, diplomáticas, indudablemente que tienen que entrar a un campo. Pero esos campos generan unas consecuencias. Una relación, mi querido colega, puede terminar feliz, pero puede terminar mal. Una relación amistosa por lo mismo. Las relaciones de los estados son amistosas, pero también tienen su debate. Nosotros hemos brindado una relación amistosa a la hermana República de Colombia. Toda la vida Venezuela se ha caracterizado históricamente con crear la paz. Fíjense ustedes los grandes actos que nosotros tenemos por la paz. Ayer un ciclista colombiano se tituló campeón del Giro italiano. Y yo vi, tomando desayuno en la Plaza Candelaria, cómo los venezolanos estaban alegres, compartíamos esa alegría de que ganó un ciclista colombiano. Pero también vemos cómo Colombia no hace quizás lo mismo. Se alegran de las cosas infelices que nos pueda traer. Pero hacía un momento la exposición la doctora, esa es cuestión de una relación de Estado a Estado. Y más cuando surgen posiciones enemigas, posiciones nada amistosas. Y así tenemos nosotros que tenemos a un ciudadano Uribe que ya sabemos que ha sido declarado. Le faltó decir una cosa muy importante, profesor. Este ciudadano ya, el candidato Uribe dijo, lo primero que voy a hacer es llevar a Venezuela a la Corte Internacional. Ya nos está dando un preaviso de lo que va a hacer si estos señores ganan las elecciones. Bien, si ustedes ven esta parte tercera aquí, cuando yo toqué el tema de la globalización, ustedes pueden ver algo que está hoy en todas las prensa internacional, los canales internacionales. El terrorismo y el crimen desorganizado, el desarme y el control del armamento. ¿Ustedes qué opinan, colega? Sí, es verdad, hay estados que luchamos en contra de eso. Estados Unidos está diciendo que nosotros merecemos ser sancionados de todo punto de vista, pero bien lo dijo la doctora Luisa Ortega, ¿con qué moral van ellos haciendo a nosotros hablar de situaciones humanistas? Cuando ellos han sido invasores, cuando ellos en víspera de una Navidad, sin importarle ningún acuerdo, pacto, tratado internacionales, de haber sido de luchas por la paz, invaden un país pobre, humilde, y no solamente eso, cometen crimen de lesa humanidad. Panamá, señores, fue invadido cuando estaban esperando las Navidades. Se metieron y en la localidad de Chorrillos
El Chorrillo, el que no lo conoce, yo sí lo conozco, hágate cuenta que es Petare. Bombardearon eso. Y ahora díganme en dónde están los pactos, tratados de acuerdo. Estos señores, ¿quién los sanciona? Miren, esta parte del derecho internacional es tan importante porque ellos controlan el armamento de otros países. Sí, señor. Venezuela no puede tener esos aviones tan superdotados que tiene Rusia y China. Corea no tiene derecho a crear la bomba atómica. Pero mira a quién se la hacen ellos, a los países esos que están surgiendo porque tienen poder para avasallarlo, invadirlo en cualquier momento. Pero ¿por qué no se lo hacen a Rusia o Francia cuando Francia allá en el mar detonó varias bombas atómicas? ¿Por qué no se lo hicieron? Porque saben que en Francia no se les va a quedar callado. A nosotros nos pueden decir eso porque nosotros, supuestamente en ese tema que tratamos mucho del Esequibo, ahí tenemos algo muy grande, ¿no? Ahí hay materiales radioactivos fuertes, ¿sabes? De mucho valor. Uranio, bauxita. Uranio, bauxita. ¿Ok? Y el otro, Portillo, el otro que hace los coltán. Exactamente. Ahora bien, vámonos a la historia de esta relación. Esto nunca existía antes, por supuesto. En Westfalia es una localidad alemana, allá por los años 1645. 1645, el mundo entero, los que más o menos ya habían entrado al campo de la civilización, quisieron saber, bueno, y entonces ¿cómo hacemos nosotros para entrar en las relaciones entre los países? Y ahí nace inclusive la palabra de soberanía en Westfalia y en Alemania, frontera con Bélgica. Nace lo que es el concepto de la soberanía. Después, con el transcurrir de los años, eso se fue llevando para América, para la parte septentrional europea, y después lo pasan para África inclusive, y ya se va entre los países teniendo ese concepto de la soberanía. Pero como siempre ha habido el problema de la religión, y ese concepto, a partir de aquella época, pasa ya como a quitárselo al concepto ese general de la jerarquización de la parte eclesiástica, porque ellos ya tenían un poder basado en la creencia, pues, de la soberanía. En lo dogmático. Sí, en lo dogmático. Teológico. Ahora bien, como va avanzando el mundo, los años, fíjense ustedes cómo van haciendo las cosas. Y nace algo que Venezuela y nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías combatía. Y ya nace desde el punto de vista de la corriente liberal, el liberalismo. Aquellos señores que tenían una creencia de cómo debían los países gobernarse para sí mismos. Y surge uno que estudiamos nosotros los abogados mucho, nuestro amigo Kant. Le comentaba al colega un librito que se llama sobre la paz perpetua, porque Kant, dentro de esa posición liberal, él creyó también en que los países deberían de vivir en sana paz. Pero más tarde hay quienes, algunos posicionistas, defensores de esa teoría del liberalismo, dijeron que la guerra era necesaria. Que la guerra era necesaria por muchos motivos. Imagínense, una guerra a las grandes potencias no les da pérdida, les da ganancia. ¿Por qué? Porque esas potencias, sobre todo Estados Unidos, el imperialismo, le vende las armas para que los hermanos se maten, ¿no? Y esa es la realidad. Después surge un idealismo político. Fíjense bien, este idealismo político pasó la Primera Guerra y parece mentira. No había posiciones fuertes, dogmáticas, no las había. Pero que cuando llega la Segunda Guerra Mundial, ahí surge Carlos Marx, Engels, Lenin. Entonces estos señores lanzan nuevas teorías y se convierten en sus ideas en caballitos de trote, en caballitos de batalla. Y entonces poco a poco la sociedad va diferenciando sobre, se podía hablar de un capitalismo, de un materialismo, el materialismo ideológico, y surge un ciudadano que escribió una obra que yo la leí cuando tenía 18 años, bachilleres, mis colegas, y lean a Beckler,
el materialismo dialéctico. Es cortico, no pasa ni siquiera de 50 páginas, pero ahí está la clave de eso, para poder hablar, porque surge que aquí hablamos del socialismo y del comunismo y llegan los capitalistas, los imperialistas, y nos engañan y nos confunden. Quieres raspar a un chavista, quieres raspar a unos miembros del PSUV, háblale de socialismo y habla de comunismo. Entonces estos señores no te van a saber diferenciar qué es socialismo y qué es comunismo. Eso viene derivado de aquella época del idealismo político. Bueno, el profesor manda a decir la cátedra que hay que hablar, que explique uno de los puntos importantes del derecho diplomático. Esta es una parte muy bonita. Fíjense bien, aquí vamos a entrar al campo de esas representaciones diplomáticas. ¿Cómo se forman? ¿Cómo se nombran? ¿Cómo se revocan? ¿Cómo se adquieren? ¿Cómo se pierden? Este ciudadano Cohen, judío, de raza judía, este ciudadano fue uno de los hombres que, a pesar de ser de descendencia judía, fue muy claro, muy objetivo y muy preciso cuando definió lo que era la diplomacia. Fíjense bien, estos señores Nicholson y Cohen, ellos llegan y dicen: todos los países tienen que tener unos jefes fuera de su territorio para que lo representen desde el punto de vista político, social, económico, cultural. Y el problema dice, bueno, pero ellos van a venir un extranjero a decir, es venezolano y porque es un embajador, es un cónsul, un vicecónsul y va a gozar de ciertas prerrogativas. No, había que crear también, al transcurrir los años, surge algo muy hermoso, muy bello, que es allá en Viena, en donde ahí el hombre se puso a pensar y dijo: hay que crear, digámoslo, hablándolo, una ley que rija las funciones de un embajador, de un cónsul. Imagínense, hasta los empleados domésticos, y muy pocas personas saben eso. Ustedes saben, mis queridos amigos, que lo que hizo Roma, el Imperio Romano, todo, absolutamente todo lo que nosotros como abogados hablamos, hacemos y decimos todos los días, y lo experienciamos, todos lo crearon los romanos. Ustedes saben, todas las palabras. Ahí no había de bancarrota, un banco se declara en bancarrota. Eso viene de aquella época, bachilleres, cuando el famoso prestamista se sentaba a la entrada de la primera ciudad, de la entrada a la central, y entonces él decía que no podía pagar, y venían las personas que le habían prestado dinero, le partían la mesa, el banco ese donde él estaba sentado, y de ahí viene bancarrota, bancarrota. Y así la palabra hipoteca, así nacieron las palabras que todavía utilizamos los famosos latinazos, los abogados que estamos ejerciendo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ¿qué es un agente diplomático? Ese es el hombre que yo les decía a ustedes que viene a representar al país enviante, ¿no? Venezuela, indudablemente, todos los países del mundo tienen agregados culturales dentro de la embajada, tienen sus cónsules, tienen sus vicecónsules. Entonces, estos son los señores que van a representar los intereses del país que representan. Ellos están autorizados a realizar cualquier transacción que el país le dé autorización, le dé permiso, siempre y cuando el país aceptante, el país donde esté ese embajador o ese cónsul venezolano, acepte y las normas y las leyes para ellos sean aceptadas. Entonces ahí les dan el nombramiento, le decía al camarada Portillo. Eso no es tampoco es que Venezuela manda a Portillo de cónsul a México y ya él ya está, no, eso también tiene una fase que se llama la fase el placer, hasta que el gobierno aceptante, el recibidor, no le otorgue el placer, ese ciudadano no puede aceptar ese cargo. O sea, no es aceptado en México. Y bueno, así también ese ciudadano puede ser revocado.
Porque los países, con el principio de la libre determinación, que los países... Ciudadana, no me falte el respeto, vamos a escucharme. Si no le gusta se puede ir, pero no me... Yo soy así clarito, ¿no? Perdone, profesor. No, no se preocupe. Usted es el que está haciendo... El que quiere conversar, sabe, yo no tengo problema, pero déjeme que yo termine la clase. Entonces, antiguamente se hablaba del derecho consuetudinario. Mírenlo aquí escrito, Era, yo no voy a caer en eso, ustedes como abogados saben qué es el derecho consuetudinario. Entonces, fíjense bien, aquí viene la Convención de Viena, ¿vieron? Pero fíjense ustedes a dónde nos remitimos, al 18 de abril del año 1961, que es cuando entra con todos los hierros, con todo su vigor. Eso. Ajá, miren esto. Esto es diplomático. Dice la LABI que proteger los intereses del Estado acreditante del Estado receptor. Si te vas de cónsul a Rusia, ese venezolano llamado cónsul o diplomático está en la obligación de cuidar los intereses de Venezuela en Rusia, en China, en Japón, donde haya sido nombrado, asignado, perdón. Eso. Fomentar las relaciones diplomáticas. Aquí tuvimos un gringo que con una pelotica de béisbol y con un bate se metía, se iba a las parroquias, a los barrios. Entonces Venezuela lo declara persona non grata. Y entonces se desató un problema. Porque los gringos no aceptan eso. Porque los gringos dicen que estamos con un exabrupto de autoridad, una dictadura. Pero ellos sí pueden sacar a cualquiera de su territorio y jamás, como ellos son la potencia, nadie le dice nada. Bueno. Sí, porque ellos no decían lo que había en esta flotita, ¿no? Eso es correcto. Ahora, toda regla tiene una excepción. Toda regla tiene una excepción. Vámonos aquí, mírenos en el presente cuadro, ¿no? Esos diplomáticos representan los intereses de un tercer Estado en el Estado receptor. ¿Ustedes comprendieron eso?